Empezamos este ciclo de conferencias acerca de la Biblia, que va a ser muy provechosa para todos nosotros. Conocer el mundo de la Biblia es conocer a Dios, porque Dios se ha revelado, Dios se ha dado a conocer. Entonces vamos a empezar este curso de Biblia viendo primero la etapa de la revelación, la posibilidad de la revelación, la conveniencia de la revelación. Es decir, Dios se ha revelado, Dios se ha dado a conocer a los hombres. Pero esta revelación es algo que Dios ha preparado desde siglos y siglos en el momento preciso de la historia. Revelación, del latín revelare, quitar un velo, manifestar una verdad oculta en general, significa Dios que se manifiesta a los hombres, y se manifiesta a los hombres para darse a conocer. La revelación divina puede considerarse activa o pasiva, según se entienda a la acción misma de Dios que revela, o la verdad o conjunto de verdades reveladas. Bajo uno y otro aspecto puede ser natural o sobrenatural, y en este caso Dios revela muchas cosas en la naturaleza, pero ha querido revelarse de una forma especial a sus elegidos. La revelación natural es la que Dios ha hecho de sus atributos a la razón humana, a través del orden y hermosura del universo, que San Pablo habla también acerca de eso. Es un reflejo del poder, de la bondad y de la hermosura de Dios en las criaturas, y que los místicos pues admiran por eso las obras de Dios. La revelación sobrenatural es la que Dios, rebasando el orden natural y las exigencias del mismo, hizo hablando primero fragmentariamente y de diversas maneras por medio de los profetas del Antiguo Testamento, que el apóstol San Pablo pues habla en la carta de los Hebreos. Nos habló primero por los profetas y en esta etapa final ha hablado por su Hijo. Muy importante es que tengamos en cuenta eso para ver las diferentes formas de revelación que Dios tiene. Hay revelaciones también privadas, pero aquí hablamos solo de la revelación pública que Dios hizo hasta el último apóstol, es decir, hasta San Juan en el Apocalipsis, que se escribe ya al final de su vida. Dios se revela. Esta revelación es formalmente una enseñanza oral, hecha gratuitamente por Dios a los hombres. Se distingue del milagro, de la inspiración, de la profecía y de la infalibilidad. Es decir, Dios va mostrándose de una forma eficiente a los hombres, y primero oralmente. Por lo tanto, primero fue una revelación oral que nosotros le llamamos tradición. Primero la Sagrada Escritura fue tradición, algo oral, y después se hizo por escrito. Esta revelación, muchos se preguntarán, ¿es posible que Dios se comunique con los hombres? La revelación inmediata es posible por parte de Dios, a quien sería absurdo negar la facultad física de comunicarse por la palabra que ha sido concedida a la criatura. Si Dios concede a la criatura comunicarse, pues Dios se comunica también con la criatura, y puede hacerlo. ¿Quién como el hombre que ha sido el privilegiado de Dios para que Dios se le comunique? Pero ¿qué ha agraciado el hombre en que Dios tenga la dicha de comunicarse con él? Porque Dios, al ser el autor de todas las cosas creadas, ha querido justamente escoger al hombre para comunicarse, para decirle algo de sí, algo íntimo de sí. Y esa es la revelación. Entonces, la revelación es posible y era además conveniente. La revelación inmediata se aplica con mayoría de razón a la mediata, es decir, Dios puede comunicarse
por causas segundas, y de hecho lo ha hecho también, pero también ha querido comunicarse directamente. Por eso San Pablo dirá que en esta etapa final envió a su Hijo. Ahora, la necesidad de la revelación. A la divina revelación se ha de atribuir el que aún en la condición actual del género humano puedan ser conocidas por todos con facilidad, firme, certidumbre y sin mezcla de error las cosas divinas que no son de por sí inasequibles a la razón humana. Es decir, la revelación es, por tratarse de las cosas de fe, van más allá de la razón humana, pero no son contrarias a la razón. La revelación divina es una realidad histórica además. Su historia se identifica con la del pueblo de Israel. Y eso es lo que vamos a ver también, la historia del pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, que es el depositario de la revelación primitiva. Y posteriormente, la revelación directa de Jesucristo y la de los apóstoles. Se cerró esta revelación pública con la muerte del último de los apóstoles. Esta revelación, además, no solo está contenida en la Biblia, a la cual le llamamos también Sagradas Escrituras, sino en lo que llamamos tradición. Por eso, para el católico, la fuente de la revelación no solamente está en la Biblia, sino en la tradición. Su custodia e interpretación ha sido confiada al magisterio vivo de la Iglesia, al magisterio de la Iglesia. La Iglesia es la que es depositaria de este tesoro que Dios ha dado a los hombres. Credibilidad es la actitud de una proposición revelada por Dios para ser creída con fe divina. Es decir, esta palabra revelada tiene credibilidad, tiene razones por las cuales el hombre puede y debe creer. Los motivos de credibilidad, que no han de confundirse con las razones de creer, que es otra cosa, tiene un valor especulativo en cuanto establecen el hecho del testimonio divino y práctico en cuanto forman parte integrante del último juicio sobre la credibilidad de una proposición determinada. La credibilidad es una de las piedras fundamentales de lo que llamamos apologética, es decir, de la defensa de la fe, tanto científica como pastoral o popular, por la que el magisterio eclesiástico ha intervenido con frecuencia para orientar las controversias relacionadas con esta materia de la Biblia. La doctrina de la credibilidad se halla expresada en numerosos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, en los que Moisés y los profetas, Cristo y los apóstoles reprochan a sus oyentes el pecado de incredulidad ante las señales manifiestas del testimonio divino. Algunas fórmulas teológicas se basan, sin embargo, en el sentido acomodaticio de ciertos textos. La revelación divina está vinculada en sus orígenes y desarrollo histórico, no menos que en los motivos de credibilidad que ostenta al nombre y a la acción de las profecías. O sea, uno de los actos importantes, tanto del Antiguo y del Nuevo Testamento, son las profecías. Unas que se han cumplido y otras que están por cumplirse. La serie profética del Antiguo Testamento culmina con el Bautista, con San Juan Bautista, el precursor del Mesías, cúspide de todo el profetismo. Después de Pentecostés aparecen al lado de los apóstoles los profetas cristianos, cuya misión se limita, como la de los demás carismáticos sometidos a la dirección de la jerarquía, a contribuir a la edificación de la Iglesia con sus discursos de exhortación y de consolación. Otro de los signos, aparte de los proféticos, son los milagros. El milagro, que en latín se dice miraculum de miror, cosa maravillosa,
hecho realizado por Dios fuera del orden de toda la naturaleza creada, o en cuanto a la sustancia o en cuanto al modo, podemos ver que los milagros son posibles y de hecho sobrepasan las leyes de la naturaleza. La posibilidad del milagro está basada en dos verdades incontrovertibles: la omnipotencia del Creador, dueño absoluto de toda la naturaleza, y la dependencia de todas las criaturas en un ser, en su ser, y en las leyes por las que se rigen de la voluntad divina. Fuera de las leyes matemáticas, ninguna otra de las que regulan el mundo visible lleva en sí misma la razón de existir, dependiendo todas de la voluntad del Creador. La Biblia y la historia están llenas de milagros, y de milagros portentosos. Sin que sea dado señalar a priori las razones de ser de estas intervenciones extraordinarias de Dios en la historia, algunos aparecen insinuadas en las fuentes de la revelación. O sea, Dios se muestra así mediante milagros también. Y Jesucristo también por eso dice que si no me creéis a mis palabras, creed a mis obras, es decir, las obras que Él realizó, que eran los milagros. La analogía es un procedimiento usado frecuentemente en teología para esclarecer los misterios de la revelación. Se funden la semejanza y desemejanza que tienen entre sí las cosas y consiguientemente los conceptos, las palabras y los razonamientos que tratan de expresar los diversos aspectos de la realidad. Hay muchas analogías tanto del Antiguo al Nuevo Testamento, como en el mismo Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Dicho procedimiento se aplica también en las ciencias físicas y en la teodicea, bajo sus diversas formas ontológica, lógica y gramatical. Sin embargo, su aplicación en teología requiere cautelas especiales cuando se refiere a los misterios de la vida divina. Se pueden considerar tres momentos: antes, después y en el momento mismo de la revelación. Vamos a ver especialmente en lo que se refiere a la revelación de Dios, cómo hay unos momentos importantes de esta revelación. Primero, la promesa de Abraham, padre de todos los creyentes. Segundo momento importante, la promulgación de la ley en el Sinaí. Y la tercera, el cumplimiento de dicha promesa y la perfección de la ley en Jesucristo. Este desarrollo lo trae San Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 3, desde el versículo 15. Vamos a leerlo. Dice: hermanos, voy a explicarme al modo humano. Aún entre los hombres, nadie anula ni añade nada a un testamento hecho en regla. Pues bien, las promesas fueron dirigidas a Abraham y a su descendencia. No dice y a los descendientes, como si fueran muchos, sino a uno solo, a tu descendencia, es decir, a Cristo. Y digo yo, un testamento ya hecho por Dios en debida forma no puede ser anulado por la ley, que llega 430 años más tarde, de tal modo que la promesa quede anulada. Pues si la herencia dependiera de la ley, ya no procedería de la promesa, y sin embargo, Dios otorgó a Abraham su favor en forma de promesa. Entonces, ¿para qué la ley? Fue añadida en razón de las transgresiones hasta que llegase la descendencia a quien iba destinada la promesa. Ley que fue
promulgada por los ángeles y con la intervención de un mediador. Ahora bien, cuando hay uno solo, no hay mediador, y Dios es uno solo. Según esto, la ley se opone a las promesas de Dios. De ningún modo. Si de hecho se nos hubiera otorgado una ley capaz de vivificar, en ese caso la justicia vendría realmente de la ley. En esta carta San Pablo lo que quiere decir que no hay contraposición entre la promesa a Abraham, que va a ser una descendencia numerosa, y la ley que fue promulgada en el Sinaí, sino que las dos vienen a ser y van a ser recopiladas en Jesucristo, que es el que obtiene las promesas de Abraham para los creyentes. Y la ley que fue dada para que Jesucristo nos trajera la perfección de la ley. Es decir, Jesucristo viene a resumir todo el Antiguo Testamento, desde Abraham para abajo. Y por eso dice aquí: y así, antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilancia de la ley, en espera de la fe que debía manifestarse. De manera que la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo, para ser justificados por la fe. Mas, una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, ya sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. O sea que en este texto dice claramente que el cristiano es heredero de las promesas de Abraham y que la ley fue dada en razón de una enseñanza que debía dar Dios al hombre, y que esa enseñanza, esa promulgación de la ley era para que se diera cuenta el hombre realmente que había faltado ante Dios y que no podía tener excusa de seguirlo en su camino. Pero todo está recapitulado en Cristo, que es, dice aquí, en el cual se cumplen las promesas de Abraham, heredero según la promesa de Abraham. Bueno, entonces la revelación de nuestro Señor, que llega hasta el último apóstol, primero oral, después ya escrito, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo fueron así, primero oral y luego escrito. Y San Pablo nos habla también de esta realidad de la revelación escrita y también la revelación oral. Por tanto, la Biblia es la parte escrita de la revelación. La otra es la tradición, que en la Vulgata dice tradición, o es la transmisión oral de una doctrina, y esa misma doctrina transmitida de viva voz. Se contrapone a la enseñanza divina escrita, contenida en la Biblia, debiendo distinguirse la humana de la divina. Es decir, la Biblia es una inspiración de Dios a los autores sagrados, pero es una obra humana también, o sea, humana y divina. Humana en cuanto que los que lo escriben son personas humanas, con sus características especiales, con su forma de pensar, de hablar, con sus limitaciones también, pero divina en cuanto que Dios les inspira a escribirlo solamente y solo y todo lo que Él quiere que se escriba. Y como dice San Agustín, no nos ha escrito
cómo va el cielo, sino cómo se va al cielo. Hay muchas personas que lo que buscan es curiosidades en la Biblia, y Dios no ha querido curiosidades, sino simplemente revelarnos lo necesario para ir al cielo. Entre los judíos, paralelamente a la ley consignada en los libros santos, se transmitían de viva voz un conjunto de explicaciones que llegaban a constituir en tiempo de nuestro Señor un código complicadísimo de leyes, ley oral o tradicional, a la que los escribas y los fariseos daban la preferencia sobre la ley escrita. Jesús se enfrentó claramente contra estas tradiciones rabínicas, que en algunos casos llegaban hasta anular los más graves preceptos divinos, como se ve en Marcos 7, del 1 al 23, y en Mateo, del 15, del 1 al 20. Una de las acusaciones dirigidas contra San Esteban era la de decir que Jesús de Nazaret había de mudar las costumbres dadas por Moisés. Hechos de los Apóstoles 6:14. Refiriéndose posiblemente no solo a las verdaderas instituciones mosaicas, sino a las explicaciones que daban en las mismas por su cuenta. San Pablo, ferviente defensor de las tradiciones farisaicas, antes de su conversión, Gálatas 1:14, previene a los colosenses contra las tradiciones humanas opuestas a las enseñanzas de Jesús. Colosenses 2:8. San Pedro recuerda por su parte a los cristianos el haber sido sustraídos al régimen de vivir según la tradición de sus padres. Primera de Pedro 1:18. El conjunto de las tradiciones judías fue fijada por escrito más tarde en lo que se llama la Misna y en el Talmud. Los propagandistas protestantes abusan con frecuencia de los textos bíblicos relativos a las tradiciones judaicas puramente humanas, aplicándolos a las tradiciones cristianas indebidamente. O sea, de las tradiciones de las cuales el Señor dice y se enfrenta con los judíos, no son las tradiciones cristianas, sino son las tradiciones judaicas, que eran interpretaciones de la ley antigua. Entre los cristianos la tradición no fue, como entre los judíos, el resultado de las enseñanzas y explicaciones de los doctores, sino que brotó inmediatamente de la enseñanza personal de Jesús, por lo que ya desde un principio tuvo carácter de divina. Pero los hechos y dichos del Señor y cuanto se relaciona directa e indirectamente con su mensaje, pudo transmitirse por cauces divinamente garantizados o puramente humanos, dando origen a tradiciones esencialmente distintas. Hay tradiciones divina apostólicas, hay tradiciones eclesiásticas, hay tradiciones históricas, hay exegéticas, etc. ¿Qué relación pues tiene la tradición y la revelación divina? La revelación divina, fuente única de la fe, ha sido transmitida a los hombres de dos maneras, por escrito y de viva voz. La revelación escrita está contenida en los libros sagrados del Antiguo y del Nuevo Testamento, escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo. La revelación oral, no escrita, transmitida solo de viva voz, es la que se llama tradición, no tradiciones, tradición. Las enseñanzas divinas transmitidas de esa manera constituyen lo que los teólogos denominan tradición objetiva. Dicha enseñanza puede referirse no solo a las verdades que deben creerse, sino también a instituciones, prácticas y preceptos. Las tradiciones divinas son las que han sido enseñadas e instituidas directamente por Jesucristo. Las divinas apostólicas son las que promulgaron los apóstoles,
como transmisores fieles de las enseñanzas de Cristo o bajo la inspiración del Espíritu Santo. Juan 14:26. La tradición en sentido activo se identifica con el magisterio infalible de la Iglesia, regla de fe única e inmediata, a la que es necesario acudir, aunque solo sea a través del unánime sentir de los fieles, para conocer la verdad, la autenticidad, el sentido y el alcance de las tradiciones contenidas en fórmulas dogmáticas, hechos, instituciones, preceptos. El único método a seguir para conocer el contenido de la tradición es el teológico, fundado sobre la autoridad suprema e infalible de la Iglesia, identificada con la del Papa y los concilios. Los argumentos de razón y las investigaciones críticas, históricas, patrísticas y teológicas, por preciosas que sean, son únicamente medios auxiliares para llegar al conocimiento de la enseñanza perenne de la Iglesia. Así que tenemos varias fuentes, pero la suprema es el Papa y los concilios, el Papa en su magisterio infalible y los concilios. ¿Qué relación pues entonces hay también entre tradición y Biblia? Con relación a la Sagrada Escritura, la tradición considerada como regla de fe posee la prioridad de tiempo, de lógica y de amplitud de objeto. En cambio, la Biblia contiene, en cuanto al objeto de la revelación, muchedumbre de pormenores históricos, cronológicos, geográficos, que constituye el marco literario de las mismas verdades, hechos e instituciones contenidas en la tradición. Así que la Biblia contiene muchos de esos hechos, pormenores históricos, geográficos, pero la tradición también. Además, en pasajes claros, incontrovertibles, ofrece la Biblia la enseñanza fundamental acerca del magisterio vivo de la Iglesia y de la autoridad divina de la tradición. Además de un órgano que es el magisterio vivo de la Iglesia, la tradición divina cuenta con instrumentos secundarios, mediante los cuales se ha conservado a través de los siglos, siendo los principales los símbolos o profesiones de fe, los credos que decimos nosotros, ya sea el de los apóstoles, el niceno-constantinopolitano, por ejemplo, y otros más. Los escritos de los santos padres, la liturgia, las actas de los mártires, las prácticas e instituciones eclesiásticas y los monumentos de la arqueología cristiana. La autoridad de la tradición como fuente de la divina revelación ha sido definida contra los protestantes en el Concilio de Trento. Ahora vamos a ver sobre el magisterio vivo de la Iglesia. Es importante tener también unos conceptos claros, qué es lo que la Iglesia en su magisterio nos enseña. El magisterio universal es uno de los poderes supremos de la Iglesia que ha recibido de su divino fundador, para enseñar auténticamente toda la verdad revelada y las verdades que con ella tienen conexión y condenar las doctrinas contrarias, las herejías. Este magisterio es vivo, perenne y tradicional, gozando del privilegio de la infalibilidad gracias a la asistencia del Espíritu Santo. Lo instituyó Jesucristo al transmitir a los apóstoles la misión de evangelizar a todo el mundo, asegurándoles su asistencia hasta la consumación de los siglos. Reside primariamente en Pedro, pastor supremo de la Iglesia, como nos muestra Mateo 16:18, Juan 21:15-17, y en sus sucesores, los romanos pontífices, y en unión con el vicario de Cristo,
en los obispos, sucesores de los apóstoles. Mientras la tradición y la Biblia son fuente y regla remota de la fe, el magisterio de la Iglesia es la regla próxima para conocer las verdades contenidas en el depósito de la revelación divina, como expuso el Concilio Vaticano I al definir la infalibilidad del Romano Pontífice. Así es que la regla próxima es el magisterio de la Iglesia, pero la regla remota es la tradición y la Biblia, o las Sagradas Escrituras, como se le llama también. Por eso qué importante es saber que la obediencia a la autoridad en esta materia es imprescindible. Y vamos a ver después cómo hay las normas que la Iglesia pone para la recta interpretación de la Sagrada Escritura. Hay ciertamente en toda la Sagrada Escritura pocos textos en los cuales la Iglesia los tiene como dogmáticos, pero son textos claves que nos dicen la verdad de la fe. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice algo acerca de esta realidad. Vamos a leerlo un poquito. Hablando de la revelación, en el número 51 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: dispuso Dios en su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen partícipes de la naturaleza divina. Dios, que habita en una luz inaccesible, 1 Timoteo 6:16, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres libremente creados por Él, para hacer de ellos, en su Hijo único, hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas. El designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara para etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y en la misión del Verbo encarnado, Jesucristo. Así es que la persona de Jesucristo encierra el pleroma, lo último de la revelación, ya que Él es la palabra, el Verbo eterno que nos dice San Juan. O sea que Él se revela mediante su Hijo. San Ireneo de Lyon habla en varias ocasiones de esta pedagogía divina bajo la imagen de un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. El Verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre, según la voluntad del Padre, dice San Ireneo. Y esta revelación, por lo tanto, ha sido de una forma gradual. Dios ha querido revelarse al hombre gradualmente. Por eso, Dios, creándolo todo y conservándolo por su verbo, da a los hombres testimonio perenne de sí en las cosas creadas, y queriendo abrir el camino de la salvación sobrenatural, se manifestó además personalmente a nuestros primeros padres ya desde el principio. Los invitó a una comunión íntima con Él, revistiéndolos de una gracia y de una justicia resplandecientes,
esta revelación no fue interrumpida por el pecado de nuestros primeros padres. Dios, en efecto, después de su caída, alentó a ellos la esperanza de la salvación con la promesa de la redención, y tuvo incesante cuidado del género humano para dar la vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. Cuando por desobediencia perdió tu amistad, dice la liturgia, no lo abandonaste al poder de la muerte, reiteraste además tu alianza a los hombres. Así que Dios continuamente estuvo buscando al hombre, tratando de llevarlo hacia sí. El hombre es el que se alejó continuamente de Dios. Y ese es el misterio de la redención, ¿no? Llega el momento supremo y se encarna el verbo encarnado, se encarna el verbo eterno para tomar al hombre y llevarlo él mismo a las alturas de la santidad. Y por eso también la alianza con Noé tiene un significado. Una vez rota la unidad del género humano por el pecado, Dios decide desde el comienzo salvar a la humanidad a través de una serie de etapas. La alianza con Noé, después del diluvio, expresa el principio de la economía divina con las naciones, es decir, con los hombres agrupados según sus países, cada uno según su lengua y según sus clanes. Este orden, a la vez cósmico, social y religioso de la pluralidad de las naciones, está destinado a limitar el orgullo de una humanidad caída que, unánime en su perversidad, quisiera hacer por sí misma su unidad a la manera de Babel. Pero a causa del pecado, el politeísmo, así como la idolatría de la nación y de su jefe, son una amenaza constante de vuelta al paganismo para esta economía aún no definitiva. Así que siempre el hombre tuvo el peligro de apartarse de Dios y de ir tras otros dioses o inventarse dioses, ¿no? Y Dios siempre quiso atraerlo hacia sí, revelándolo primero como el uno del Antiguo Testamento, 1, para revelarle después, diríamos, su vida íntima, las tres personas y un solo Dios. Y es curioso porque podemos ver que era el momento preciso en el cual el mundo, según sus concepciones, podía aceptar al Verbo eterno, según todas las concepciones que tenía. Hoy tenemos otras concepciones. Si el Verbo se hubiera encarnado por un supuesto que no puede ser en esta época, quizás muchos no lo hubieran entendido, porque es que la historia no puede escribirse de otra forma. Dios elige a Abraham para reunir a la humanidad dispersa. Dios elige a Abraham llamándolo fuera de su tierra y de su patria y de su casa, para hacer de él, Abraham, es decir, el padre de una multitud de naciones. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, le dice en Génesis 12. El pueblo nacido de Abraham será el depositario de la promesa hecha a los patriarcas, el pueblo de la elección, llamado a preparar la reunión un día de todos los hijos de Dios en la unidad de la iglesia. Ese pueblo será la raíz en la que serán injertados los paganos hechos creyentes. Los patriarcas, los profetas y otros personajes del Antiguo Testamento han sido y serán siempre venerados como santos en todas las tradiciones litúrgicas de la iglesia. Dios, por lo tanto, forma un pueblo primero para prepararse la revelación última, que es la de Jesucristo. Israel es el pueblo sacerdotal de Dios, el que lleva el nombre del Señor, Deuteronomio 28:10. Es el pueblo de aquellos a quienes Dios habló primero, el pueblo de los hermanos mayores en la fe de Abraham. Por los profetas, Dios forma a su pueblo en la esperanza de la salvación, en la espera de una alianza nueva y eterna destinada a todos los hombres, y que será grabada en los corazones, ya no en tablas de piedra. Los profetas anuncian una redención radical del pueblo de Dios, la purificación de todas sus infidelidades,
una salvación que incluirá a todas las naciones. Serán sobre todo los pobres y los humildes del Señor, quienes mantendrán esta esperanza. Las mujeres santas, como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judith y Esther, conservaron viva la esperanza de la salvación de Israel. De ellas, la figura más luminosa es María. Así que es muy interesante ver cómo la revelación de Dios ha venido a hacerse poco a poco y a tratar de iluminar nuestra vida. Nuestra vida que muchas veces no la entendemos, pero que a la luz de la revelación de Dios sí podemos entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. El magisterio vivo de la Iglesia entonces es lo que nosotros tenemos como garantía de la revelación de Dios. Es decir, la Iglesia garantiza esa revelación y a la vez la Sagrada Escritura nos hace ver el panorama claro del pensamiento de Dios. En esto, ¿qué función tiene lo que se llama infalibilidad? Que también es una parte importante de la que debemos tener en cuenta. La infalibilidad es la prerrogativa sobrenatural en virtud de la cual la Iglesia y el Papa no pueden errar en la profesión o definición de la doctrina revelada. La infalibilidad de la Iglesia es una participación de la de Dios, otorgada por Jesucristo. Mateo 28, 18, 20, Marcos 16, 15, 16 y Juan 14, 16 y 26. No es revelación de nuestras verdades ni inspiración semejante a la que tienen los hagiógrafos, es decir, los escritores, sino una asistencia del Espíritu Santo, alma de la Iglesia, dirigiendo su enseñanza y su creencia con influjo positivo y negativo para que no haya error ni en la formulación de la verdad ni en la comprensión de la misma. El sujeto de la infalibilidad es el colegio conjunto de los obispos cuando, subordinados al romano pontífice, definen ya de un modo solemne en el concilio ecuménico, ya mediante el magisterio ordinario y universal. Y también el Papa cuando habla ex cátedra, es decir, desde la cátedra, y nos dice que es la verdad que quiere definir como pastor supremo de toda la Iglesia, con las condiciones que el Concilio Vaticano I dio a esta verdad. Y también tenemos la asistencia del Espíritu Santo, que es un socorro constante y perpetuo prometido por Dios a su Iglesia, para que no caiga en ningún error en cosas de fe o de costumbres, al desempeñar su magisterio sobre la tierra hasta el fin del mundo. Cerrado el depósito de la revelación con la muerte del último apóstol, el magisterio de la Iglesia se limita a conservar, explicar y proponer las verdades religiosas o morales contenidas en los dos departamentos de dicho depósito, la Escritura y la tradición. Es decir, nosotros tenemos dos fuentes de revelación, que es la tradición y la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura fue tradición primero, porque primero fue oral, después se escribió. Consiguientemente, la asistencia del Espíritu Santo se diferencia de la revelación y de la inspiración bíblica, y es un efecto de la providencia especial con que Dios estimula, guía y preserva del error a los órganos del magisterio eclesiástico,
produciendo en ellos la infalibilidad doctrinal en materia de fe y de costumbres. ¿Y qué significa esto de ex cátedra? Ya hemos hablado, ex cátedra. La palabra cátedra de Moisés fue empleada en sentido metafórico por Jesús para designar a la autoridad religiosa del judaísmo, Mateo 23:2. El mismo valor dan a esta palabra aplicándolo al romano pontífice, San Cipriano, San Jerónimo y San Agustín, si bien este último la sustituye por la equivalente de sede apostólica, que es lo que nosotros escuchamos más, sede apostólica. En general, cátedra del obispo venía a significar ya en los primeros tiempos la autoridad episcopal. El Concilio Vaticano I, a petición de muchos padres, entre ellos el arzobispo de Granada, quien pudo muy bien inspirarse en Melchor Cano, un gran teólogo, y sobre todo en Suárez, escogió la fórmula hablar ex cátedra como síntesis y expresión de la prerrogativa papal que se llama la infalibilidad. El mismo concilio define y explica el sentido de esa fórmula. Definimos ser dogma revelado por Dios que el romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando desempeñando su oficio de pastor y doctor de todos los cristianos, define con su suprema autoridad apostólica una doctrina relativa a la fe o a las costumbres que debe ser tenida por toda la Iglesia en virtud de la asistencia divina a él prometida, y en la persona de San Pedro está revestido de aquella infalibilidad con la que nuestro divino Redentor quiso proveer a su Iglesia.